Ya estamos de vuelta en Pauta de Análisis por la 100.5. 8 de la mañana con 33 minutos, ya estamos de regreso aquí en Pauta de Análisis para entrarnos en la opinión, en la voz de nuestros protagonistas. Víctor Maldonado, sociólogo, analista político de la democracia cristiana. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, ¿y ustedes? Gracias por venir y aceptar esta invitación. Y Hugo Herrera, doctor en filosofía, académico de la UDP. ¿Cómo está, Hugo? Buenos días. Oye, yo creo que para arrancar, antes que en vez de decir nosotros los temas, yo quiero saber de todos los temas que marcaron la semana y que son en el fondo también, ¿no es cierto?, reflejo de lo que viene en esta. ¿Cuál ha sido de los puntos más álgidos para cada uno de ustedes? ¿Dónde han visto el tema más preocupante o curioso, Víctor? Para ti. La relación dentro del gobierno, en las críticas al segundo piso. ¿Eso te parece lo más relevante? Me parece acérquese al micrófono. Estoy como bien. Sí. Me parece inusual, inusitado y malo para todo. Pero es inusual. Es inusitado. Ya. No, es inusitado por una cosa muy sencilla, porque no enfrentan los problemas de frente. El segundo piso es la extensión del presidente. No es algo independiente que anda dando vueltas por ahí tomando decisiones porque se le ocurre. Entonces, cuando hay un problema entre alguien del segundo piso y un ministro, el presidente toma la palabra y dice: la línea de mando son los ministros. Mis colaboradores lo están haciendo muy bien, se lo agradezco, pero aquí está el mando y la línea de apoyo de apoyo. Se acaba la discusión, habla el que tiene que hablar. Aquí hablan todos, menos el que tiene que hablar. ¿Es primera vez que usted lo ve esto o lo había visto antes en el pasillo? ¿Qué se da eso? Tensiones existen siempre. Manejo mala como esta, de las tensiones, yo no había visto nunca. Esto del reto directo al del segundo piso, en reunión de comité político delante de todos los demás, tratando de solucionar el problema, cuando se está grabando, yo no lo había visto. Claro, y el que tira el mantel no es ni más ni menos que Arturo Esquella. No, y ahí que así, después de eso, ¿qué haces? Hugo, ¿qué es lo que a ti te ha dejado más como preocupado, atento, curioso, no sé? ¿Cómo lo describes? A mí me preocupa Irarrázaval. También, la figura de Alejandro Irarrázaval. Claro, yo lo focalizaría en él, porque donde está la disputa, está él, siempre. En el tema de Hacienda, en el tema ahora de la disputa con un presidente de partido, que nada menos que el presidente republicano. Y el senador más influyente. Él influyente. aplacó a Valenzuela, que era el otro asesor importante del segundo piso, y él piensa en puros números, al parecer, por ponerlo en simple. Seguro que no, digamos, pero preponderantemente en números. Entonces yo creo que ahí hay un problema, y en la medida en que los asesores son fusibles, digamos, yo creo que el gobierno no haría mal en, o bien, limitarle las atribuciones, pero claramente, efectivamente, no puede ser que aquí nadie diga nada, y se esperen las peleas a mano armada, digamos, así. Ahora, o que lo saquen, digamos. Ahora, en términos de la política, quizá esto, porque finalmente ustedes coinciden, como lo más preocupante es el poderío del segundo piso, cristalizado en la figura de alguien muy cercano al presidente, que es el señor Alejandro Irarrázaval. Pero para la ciudadanía quizás no es el gran tema. No creo que esté el almuerzo del domingo. Oye, ¿me das cuenta tú lo que está pasando en el segundo piso? Pero quizás sí tiene que ver con algo que marcó la semana, y es también estos tartabillones respecto de dónde va a ser el ajuste de cinturón, si van a haber o no recortes sociales, la preocupación que ha habido porque empiezan a aparecer posibilidades de recortes sociales en distintos lugares. No es solamente esos 142 programas de la DIPRES. Hay recortes en desarrollo social, aunque lo han explicado. Ahí van a haber recortes en salud, vamos a ver bien en qué, pero la ministra de Salud ayer decía que finalmente se negoció un ajuste de un 2,5, probablemente van a venir ajustes en educación. ¿Cómo ven ustedes esa parte, que quizás tiene mucho más que ver con la discusión de la ley de reconstrucción y con la ciudadanía? Porque el gobierno bajó las encuestas. Víctor Maldonado. Constante, no, es una constante, hay que reconocerle. ¿Qué? Que bajan la encuesta toda la semana, o sea, eso. Pero yo diría lo siguiente, no es posible para el gobierno, si no funciona bien internamente, hacer una buena actuación externa. El ministro de Hacienda partió este gobierno diciendo 3% de baja parejo. Eso es incompatible con la mantención de prioridades políticas y estratégicas de gobierno. ¿Cómo te arreglas cuando la primera autoridad que tiene que manejar las finanzas da una instrucción errada? Todo el resto del tiempo ha relativizado su
instrucción inicial que pasó a sugerencia, que pasó a conversación y que pasó después a decir, no, en realidad yo no quise decir eso. O sea, el desorden viene de dentro y del que tiene que tomar primero una decisión sensata. En vez de decir, vamos a empezar a conversar el ajuste, dio la instrucción del ajuste, que era inaplicable. Todo el resto de la semana han estado retrocediendo respecto de esa decisión principal. Hugo Herrera. Yo creo que hay dos problemas. Uno, que estemos todo el rato hablando de recorte, del ajuste. Eso es un medio. O sea, yo creo que está bien hablar de los medios, pero me faltan los fines. O sea, ¿para qué el ajuste, digamos? Pero el gobierno lo ha explicado para reactivar la economía, para los Pero tú sientes empleos. que le falta. Sí, le pero falta explicarlo de otra manera. le falta porque te dicen vamos a ajustar, vamos a ahorrar para tener más en el futuro. Eso es muy obvio, genérico. digamos, pero al gobierno uno le pide más que eso. Pues le pide sostener el problema de la seguridad, una visión del país que queremos construir. ¿Qué va a pasar con los empleos, con el tema de la inteligencia artificial? Hoy día está difícil encontrar trabajo. Y se va a volver cada vez más difícil. Esto llegó para quedarse la inteligencia artificial y va a generar algo parecido a lo que generó la revolución industrial, digamos. O sea, un momento de ajuste donde se van a perder muchos empleos y después una recuperación, que ojalá sea pronto, pero va a haber un momento de ajuste. Y lo otro, claro, yo que gobierno, más que discutir internamente sobre el tema de los medios, que es algo básico que hay que hacer, digamos, que hay que ordenarlo, me preocuparía por el paso siguiente, que es cómo incluir a la oposición en el problema del ajuste. Hasta ahora todos los partidos de la oposición dicen que el proyecto del gobierno es inviable en cierto sentido porque no repone los ingresos que se pierden por el ajuste. Entonces, yo lo que haría es, dado que hay que hacer un ajuste, bueno, sugiérannos en dónde ajustamos y consensuar el ajuste en los lugares a donde una oposición responsable va a decir, bueno, aquí se podría hacer un ajuste. Y de lo contrario, cobrarle la cuenta, pues decir, nos están pidiendo ajuste y dónde. ¿Esto es populismo nomás? O sea, te dicen que no, en Claro. donde no cortar, pero no te dicen hay que cortar en qué. Claro. Víctor Maldonado, ¿está dispuesto a darle alguna sugerencia dónde cortar o no? Sí, ¿Esa pero disposición la puedo desea? ser considerado drástico en las medidas. Pero yo diría lo siguiente, el diálogo no es reemplazable por nadie, por ejemplo. El gobierno dice, si bajamos los impuestos, va a aumentar la inversión y esos van a beneficiar a todo el país. Lo que dice la oposición es, no es para nada seguro que disminuir impuestos sea necesariamente inversión. Entonces uno puede decir, bueno, sigamos conversando porque hagamos que esta baja de impuestos necesariamente se tenga que expresar en inversión. Incentivemos, no lo dejemos como sugerencia a la manera del ministro de Hacienda, sino que intencionémoslo. Bueno, pero eso se consigue dialogando. No se puede conseguir tratando de evitar que el diálogo se produzca. Ya, usted lo puso en la mesa. Sí. Hace una semana, la DC ni a misa con el gobierno del proyecto de reconstrucción nacional. No había voto para eso. Ahora sí están conversando. ¿Qué pasó en la semana que cambiaron de opinión? O sea, yo diría lo siguiente. Uno puede preguntarse si es constitucional o no que una ley miscelánea... Sí. Ya, yo digo, si uno tiene una pregunta sobre constitucionalidad, tiene que hacerla y tiene que respondérsele. Pero ese es un camino. Lo que yo digo es lo siguiente. Nadie puede permitirse el cambiar un portazo en vez del diálogo. Ya, pero ¿por qué hace una semana no y ahora sí? Esa es la pregunta. Porque yo creo que hay que dejar de hacer como fintas para negociar y entrar directo a la negociación. Con las técnicas nada se consigue. A nosotros nos va bien en el diálogo. No entra en conversar si vamos o no a dialogar. Eso yo creo que eso es innecesario. Hugo Herrera, voy a tomar la palabra diálogo que ocupa Víctor Maldonado, porque también la ocupa Pablo Longueira en una muy interesante entrevista que dio Pablo Longueira en la UDP, ¿Qué? tu universidad. Y creo que ahí plantea y dice, no quiero renunciar nunca a una derecha dialogante, ¿no? Y critica muy duramente a la derecha que está hoy día en el gobierno. Muy duramente. Estoy hablando de un ex UDI que fue compañero de filas de José Antonio Kast, que conoció a Jaime Guzmán, que viene de esa trayectoria. Lo tutorió, digamos. Kast entró a San Exactamente. Bernardo después de Longueira. Tal cual. Entonces, pero él dice en una parte algo bien interesante. Dice como que compara este gobierno con el de Gabriel Boric. Y dice que no se les olvide nunca que ganaron en la primera vuelta con 24%.
¿Cuánto sacó Boric en la primera vuelta? Un 26%, pero creyó que su izquierda era el 55% en la segunda vuelta. Y ahora ellos creen que podían hacer cualquier cosa porque sacaron el 58%, el presidente más votado, la misma historia, dice Longueira, estoy leyendo. Perdóname, eso dura lo que dura y tú vas a necesitar gobernar. Y ganaste en primer lugar porque la gente quería que se fueran los que estaban, no porque ese 58% sea tuyo. Y dice también, ojo, porque si no los votos se van a ir, ¿dónde? ¿Dónde Parisi? Y se están yendo. ¿Coinciden con ese diagnóstico? Yo creo que se van a, o sea, independiente de que se puedan ir a París, y se van a ir, claro, a los sectores a donde crean que los votos pueden tener más viabilidad en la reconstrucción nacional, pero en la verdadera, digamos, en la reconstrucción de la legitimidad del sistema político y económico, que es lo Pero que mi está en punto es crisis. si efectivamente Kast está cometiendo el mismo error que Boric de interpretar la segunda vuelta como que si fuera todo ese voto a su favor y poder hacer lo que quiera. Sí, yo creo que no lo están. A ver, el gobierno está operando como si tuviera mayoría y punto. Pero creo que además hay otro defecto junto con ese que es igualmente grave, que es no entender o no operar como si la oposición no estuviera dividida. Porque para el gobierno sería un triunfo estratégico formidable aislar al Frente Amplio del Partido Comunista, dejarlos como los no dialogantes y abrirse a todo lo que haya que negociar con el resto de los partidos. Con el PS, PPD y la ADC. Ese sería un triunfo estratégico así, check, digamos. Víctor Maldonado. Mira, uno después de un triunfo tiene permiso para una semana de mareo, ¿Ya? pero uno es la votación de la primera vuelta. Es por un ratito la segunda vuelta. Pero uno tiene, por ejemplo, a Boric le llegó un tremendo pencazo con la convención inmediatamente después de ganar. ¿Y cómo reaccionó? Bueno, después del pencazo en la cabeza, le dio pragmatismo encefalocraniano, podríamos llamar. Y de ahí no salió más. Ya. El Sí, que seguridad primero. Y entró el puso socialismo una- democrático. este y es el todo eso. mismo que... Bueno, Claro. pero hizo lo que tenía que hacer. Vale decir, se dio una vuelta carnera, una cuestión bien importante, pero es lo que tenía que hacer. ¿Por qué un gobierno que es en realidad minoría, que requiere de los dialogantes de la derecha, que requiere de los dialogantes de la oposición, si requiere de tanto apoyo, ¿por qué actúa como si fuera autosuficiente? Es algo que no se entiende. Es algo que pasa en microcosmos, en O sea, ¿está en lugares mareo, muy- ¿está en mareo todavía, cree usted? Está en mareo todavía, inexplicable porque no se entiende, ya está en tierra firme, ya perdió la mayoría, las encuestas están todos decepcionados. En el gobierno hay de todo tipo de sentimientos, pero ¿cierto? algunos no Gente lo ven contenta. tan duro. No sé, Cristóbal Beloli, por ejemplo, que es nuestro columnista los jueves, decía que pese a todo, no es tan bajo el apoyo, pese a todo, podría querer algo más de reforma, es decir, hacer algo más estructural que duela, y puede hacerlo, y pese a todo, no hay elección entre años, entonces, ¿están las condiciones para eso, pensando como el gobierno, yo creo según lo que él lo es que miraba? entonces, pese a todo, no se está entendiendo la elección. Cuando uno es minoría, lo es. Pese a todo, le gusta a quien le Pero guste. como minoría. Es minoría porque resulta de que para ganar la presidencia necesitas ese día juntar más del 50%. Eso se logró. Yo creo que comunicacionalmente fue un éxito. Pero desde que empezó la administración, ¿qué éxito se ha tenido? ¿Qué se ha ganado por mérito de administración? No por mérito de campaña. Cuando el presidente se siente mal, le pegan, ¿qué hace? Vuelve a la retórica de campaña, que es donde él se siente fuerte. Porque cuando ataca, está en su salsa, le gusta, se siente cómodo. Claro. Pero en la gestión, mira, Hugo- no maneja el segundo piso. Hugo, ¿le falta ese éxito más de corto plazo al A ver, gobierno, no? yo creo que el gobierno tiene una ventaja importante respecto del gobierno de Boric, que no tiene dos alianzas. Y tiene dentro del gobierno ministros políticos que son muy dialogantes, como Alvarado y García García Rubinot. Rubinot. Entonces, los tiene adentro. El punto sería, por decirle a Ira Razabal, ¿por qué no te callas un rato? Y al ministro de Hacienda dejarlo en el Congreso bajo los otros dos ministros negociando la ley miscelánea. Y darle más protagonismo a los ministros que tienen que tener protagonismo. Ahora, digamos. vuelvo a Longueira, él dice, ojo, hay un desprecio a la política. De los ministros, 20 son independientes. Y Claro. de lo que tú estás nombrando, también el hombre, también la persona a cargo del segundo piso viene de fuera. No son personas que vienen desde la política y que han hecho el trayecto Pero en el caso de estos esa dos caminata. ministros da el hecho, y además que son miembros de los partidos más grandes Claro, y pero con más ayer tuvieron trayectoria que dentro del tuvieron gobierno. que tener
un duro altercado para volver a reafirmar el poderío del ministro del Interior, digamos, o sea, no estaba dado. Cuando uno tiene un ministro del Interior que por ley es el coordinador político del gabinete, y tienen que recordarle todo que sería bueno que ejerciera de político coordinador del gobierno, implica que un ministro que viene del mundo privado, que nunca ha estado en política, que tiene que recurrir a alguien, lo que están diciendo los ministros es ¿a quién recurro cuando tengo una interrogante? Y no están recurriendo todo a Alvarado porque no se sabe dónde. ¿Es una falencia de Alvarado entonces? Más que no, un desconocimiento irarrasable de lo que tiene que hacer. Es una falencia del presidente que no da la instrucción precisa de siga la línea de mando. Esa es la ruta. Bueno, ayer se supone que eso le dijeron. Aunque sabemos que es así, que en el papel es así. Pero a veces alguno hay que refrescar en la memoria, digo, ¿no? Bueno, repartir pasas en las reuniones sería una buena cuestión. Sí. Pero es lo siguiente. La instrucción, siga la línea de mando, no la puede dar otro que el presidente, es el que despeja las incógnitas. Y el único que no habla... Debería involucrarse más, dice usted. Entonces. Por supuesto, pero por supuesto, si tiene el desorden en la casa, si no llega el papá quien ordena a los niños que están en la fiesta, o sea... Sí, yo creo que lo mismo, no es Alvarado porque juega de juez y parte, entonces no puede ser él el que llame la atención. Él puede, una vez que lo mandaten, ponerse firme y hacer cosas como la que hizo Arturo Esquella, digamos, o sea, parar, marcar los puntos sobre la I, pero tiene que estar autorizado previamente. O sea, ahí el déficit en este momento, que yo creo que es un déficit político-social, porque aquí hay amistades personales que se vinculan y que tienen que ver con los colegios, con la juventud. Pero eso no es nuevo, eso ha pasado. ¿Eso entorpece, encuentras tú? Sí, pero yo creo que eso entorpece, porque García Rubinot y Alvarado no son de ese círculo respecto de Kast. Fue un acierto haberlos nombrado, pero por lo mismo, Kast tiene que romper su zona de confort, digamos, tiene que salir de ahí, tiene que salir de ese ambiente cortesano. Por eso te hacía el punto digamos. Que decía Longueira, de que ha habido un desprecio a la política. Sí. Y Arturo Esquella, cito, porque dio varias entrevistas la semana pasada, muy concentrado en hacer la crítica, pero dio una más larga con Mónica Rincón en la CNN y decía, aquí falta el criterio de la política. O sea, en lo técnico es una parte y para eso es el segundo piso. Pero la política es lo que tiene que poner finalmente, ¿no es cierto?, la mirada en el quehacer de gobierno. Y en ese sentido me voy a cambiar a un personaje para cristalizarlo. Iván Poduje. ¿Qué podemos decir de Iván Poduje? Porque ayer tuvo nuevamente un altercado. Víctor Maldonado. ¿Es una figura interesante para el gobierno? ¿Le suma o se está convirtiendo en un problema? Poduje es del tipo de personalidad que puede convencer a unas monjas de claustro de salir a la calle a protestar. O sea, saca de quicio al que tenga al frente. Es una cosa insólita, porque en tiempo despejado, todos quieren una reunión, la puede volver una reunión conflictiva. Entonces, yo creo que él sabe mucho técnicamente de vivienda, es una persona de terreno, tiene muchas virtudes, pero tiene un gran problema. No trata con respeto a los interlocutores y finalmente todos se van a juntar porque tiene que tener... Sus modos lo traicionan, dice usted. Claro, o sea, sí, es un comportamiento en política autodestructiva. No puedes pedir colaboración al Parlamento insultando parlamentarios. No se puede. Y en Bio Bio fue extremo. O sea, es una cosa insólita lo que les dijo a los parlamentarios. ¿Sí? Entonces, o sea, no me interesan sus opiniones. El presidente de la ADC le dijo a usted, el presidente de la ADC no sabía, que le vaya bien. Es ser pesado, pero con diploma. O sea, ¿para qué? Si es ministro, las opiniones personales, todas las pasiones, todas esas cosas, bien. Pero no el ministro. Eso tiene que primar. Hugo Herrera, su perfilamiento de Iván Poduje. O sea, yo creo que él tiene una veta conflictiva sin duda, pero creo que dentro del desorden que hay en el gobierno, lo que ha dicho dentro del gobierno ha sido políticamente bien sensato. Porque en el fondo lo que le dijo, fue el único que le dijo claramente al ministro de Hacienda que no es. Los números son importantes, pero no todo es economía. Es como el ministro mejor evaluado de todo esto en la encuesta. El fútbol es importante, pero no todo es fútbol. Y podría operar, yo lo he dicho, como ariete del gobierno en la medida en que tiene un ministerio de realizaciones. Y él en eso es competente. O sea, si todas sus energías las focalizara, digamos, bajo un mercado de cancha importante del gobierno,
en tareas de construcción, en tareas de vivienda, en tareas de urbanismo, que tanto nos falta en el país y en donde las regiones, por ejemplo, están abandonadas. El ministro estudió en la Católica Valparaíso, sabe lo que son las regiones. Pucha, podría ser un tremendo aporte al gobierno. Podría irle bien a pesar de él, dicen. Con toda esa energía, digamos. No, yo creo que sí tiene una virtud. Logra que todos los demás ministros parezcan simpáticos. Porque con él, por este extremo no se le puede cae mal llegar. Poduje, No, se lo pasó. que pasa es que Pero les si en reconozco. política se puede Qué ser ubicado. pesado también. Sí. No, Es parte de la política. pero controlado, o sea, Ya. pesado una vez, al otro día no, Ya, pero ahora- todos ahora, los días. ahora voy a ser pesado yo. Hasta aquí Ah, llegamos. bueno, Se acabó el bueno, programa. Bueno, Eso es lo que se necesita, Ya. que diga acá. qué buen martes. Son 8:54. Cuídense, que esté muy bien. Herrera, ambos. Víctor Maldonado, Chao, muchas chao, gracias. Víctor, muy amable.